Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a aprender cómo calcular el dominio para diferentes tipos de expresiones que se nos pueden presentar. Primero, cuando tenemos un polinomio, ¿sí? El dominio de un polinomio es el conjunto de los números reales. Cuando tenemos una expresión que se define como el cociente de dos expresiones, es decir, una expresión P y otra expresión Q, nosotros debemos garantizar que Q sea diferente de 0. Dicho de otro modo, el denominador debe ser distinto de 0. Cuando tenemos una raíz que tiene índice par, por ejemplo raíz cuadrada, para calcular el dominio hacemos que la cantidad subradical, es decir, f de x en este caso, sea mayor o igual que 0, es decir, sea positivo. Cuando tenemos un logaritmo natural, debemos garantizar que el argumento sea positivo. Y cuando tenemos una función arcoseno o arcocoseno, el argumento debe estar entre menos 1 y 1. Entonces, con esa regla vamos a hacer ejercicios para calcular el dominio. Algo que me olvidaba es cuando tenemos una raíz de índice impar. Entonces, cuando tenemos índice impar, realmente no tenemos una restricción, sino simplemente tendríamos que analizar lo que tenemos adentro. Vamos a hacer unos ejercicios para aclarar mejor estos conceptos. En todos los ejercicios vamos a calcular el dominio. Entonces, ejemplo número 1. Pide calcular el dominio de la siguiente relación. X más 1 dividido entre x menos 1 más logaritmo natural de x menos 2. Entonces, para calcular el dominio, lo que nosotros hacemos es dividir, ir por partes. Entonces, miren ustedes, a toda esta expresión, nosotros la vamos a llamar y1. Pero a su vez, aquí en el denominador, tenemos una expresión que debemos analizar. Vamos a llamar y2. También tenemos un logaritmo. Entonces a esto lo vamos a llamar y3. De tal forma que el dominio del dominio de y, nosotros lo vamos a calcular como el dominio de y1 intersección con el dominio de y2 intersección con el dominio de y3. Así vamos a realizar la intersección de estos tres dominios. Entonces, para y1, ¿sí? Si se dan cuenta, y1 atiende a esta definición. Nosotros tenemos p de x dividido entre q de x. Para que tengamos dominio, para que podamos calcular el dominio, es decir, donde esta expresión existe, debemos garantizar que q de x sea diferente de 0. En este caso eso lo tenemos como y2. Ahora el numerador x más 1 es un polinomio. Y recuerden ustedes que el dominio de un polinomio es el conjunto de los números reales. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos darle cualquier valor a x y siempre vamos a obtener respuesta para y cuando tenemos un polinomio. Entonces, para y1 vamos a escribir el dominio de, vamos a ponerlo así, vamos a poner que y1 va a ser igual, lo vamos a acomodar y nos vamos a quedar con el numerador x más 1. Entonces, y igual x más 1, el dominio de y1 son todos los números reales.
si nosotros graficamos esto en una recta real, vamos a tener que el dominio se representa en este caso de este modo. Toda la recta real pintada, ¿no es cierto? Vamos con Y2. Para calcular Y2 va a ser igual a x menos 1. Y para calcular el dominio de Y2, debemos hacer que x menos 1 sea diferente de 0. Entonces, pasamos este menos 1 para el otro lado y me queda que x debe ser diferente de 1. Entonces, el dominio de Y2 serán todos los números reales excepto el 1. ¿Sí? Entonces, todos los números reales menos el 1. ¿Ok? Si lo graficamos en la recta real, tendríamos que dibujar el 1 y pintar toda la recta excepto ese valor de 1. Voy a borrar acá y ustedes lo tienen en su video. Esto lo pueden dar pausa, lo pueden volver a ver. Y para Y3, ¿sí?, que tenemos que el logaritmo natural de x menos 2, nosotros debemos hacer que x menos 2, el argumento, sea positivo. Entonces de aquí nosotros encontramos que x debe ser mayor que 2. En este caso dibujamos el 2 acá y vamos a pintar todo lo que esté a la derecha del 2. ¿Sí? Acá lo resolví directamente pasando al otro lado. Sin embargo, yo a ustedes les enseñé el método de transformar en ecuación. También lo pueden hacer, cualquiera de los métodos. ¿Sí? Yo les recomiendo que utilicen el método de transformar ecuación para que no se equivoquen. Ya cuando adquieren un poco de práctica lo pueden hacer de forma directa. ¿Ok? Entonces, este sería el dominio de Y2. ¿Sí? Ahí está la representación gráfica. Ahora debemos intersectar estos dominios. Entonces vamos a realizar la intersección de forma gráfica de los dominios. Entonces, miren ustedes lo que vamos a hacer. Vamos a colocar el dominio de Y1, el dominio de Y2 y el dominio de Y3. Ahora voy a dibujar la recta real de los tres. Esto hay que hacerlo a escala. Importante hacerlo a escala. Muy bien. Para Y1 calculamos que el dominio eran todos los números reales. Para este, x más 1. Todos los números reales. Entonces pintamos toda la recta. Para el denominador, x tiene que ser distinto de 1. Entonces, si aquí está el 0, el 1 está más o menos por acá. Y como dice que debe ser todos los números reales excepto ese valor, entonces pintamos todo menos el 1. Y luego tenemos logaritmo natural de x menos 2, su dominio es a partir del 2 todos los valores mayores que 2. Abierto o cerrado, en este caso abierto, ¿no es cierto? Ahora debo fijarme dónde tengo gráfica para los tres. Entonces, en este caso, la gráfica común se presenta desde el 2 hasta más infinito.
Aquí tenemos gráfica en estos dos, pero no tenemos en esta porción. Aquí tenemos gráfica en estos dos, pero no tenemos acá. Entonces, el dominio de Y va a ser aquel lugar donde se presente la intersección para todo. En este caso va a ser abierto 2 hasta más infinito. Entonces, ese es el dominio de esta relación, el dominio de Y. Vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo número 2. Esa expresión. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular el dominio? Bueno, lo mismo, la misma estrategia. Vamos a analizar por parte, a ver qué tenemos. Aquí tenemos una raíz de índice par, quiere decir que todo esto, lo que está adentro, lo vamos a hacer Y1. Acá tenemos un denominador. Este denominador lo vamos a hacer Y2. Acá tenemos un polinomio. Entonces el dominio de un polinomio, todos los números reales, no necesitamos. Pero acá en el denominador tenemos que garantizar que el denominador sea diferente de 0. Entonces lo vamos a llamar Y3. Entonces el dominio de Y va a estar dado por el dominio de Y1 intersección con el dominio de Y2 intersección el dominio de Y3. Entonces vamos a ver Y1. Y1 es igual a la raíz cuadrada de x menos 3 dividido entre x menos 2. Es una raíz de índice par. Entonces en este caso nosotros debemos garantizar que la expresión subradical, es decir, x menos 3 dividido entre x menos 2, sea mayor o igual que 0, es decir, que sea positivo. Entonces vamos a resolver esta expresión. Para eso transformamos a ecuación. Entonces voy a tener x menos 3 dividido entre x menos 2 igual 0. Ahora, recordemos que cuando tengo un cociente y para que esto sea igual a 0, se va a cumplir siempre y cuando el numerador sea 0 y el denominador sea diferente de 0. Entonces aquí voy a tener que x menos 3 debe ser igual a 0 por un lado y que x menos 2 tiene que ser diferente de 0. De aquí yo encuentro que x tiene que ser igual a 3 y que x tiene que ser diferente de 2. Entonces estos son valores que vamos a utilizar para probar nuestros intervalos, ¿no es cierto? Entonces dibujamos la recta real desde menos infinito hasta más infinito y marcamos acá, tenemos el 2 y tenemos también el 3. Entonces, ahora debemos verificar dónde es verdadero estos intervalos en esta inecuación. Entonces veamos a ver con 0, por ejemplo. Acá me queda 3 medios, ¿es positivo? Sí. Entonces, este intervalo es verdadero. ¿Abierto o cerrado el 2? Abierto, ¿no es cierto? Porque x debe ser distinto de 2. Entre 2 y 3, ¿qué valor tenemos? Por ejemplo, 2.5. Aquí me va a quedar 2.5 menos 3. Vamos a colocar acá 2.5 menos 3 dividido entre 2.5 menos 2.
verificamos si eso es mayor o igual que 0. Arriba me va a quedar menos 0.5, abajo me va a quedar 2.5 menos 2, 0.5. Esto me da negativo, no es mayor que 0, falso. Acá es falso. Y acá nos damos un valor mayor que 3, por ejemplo, 4. ¿No? Entonces vamos a tener por este lado 4 menos 3 me da 1. Y abajo me va a quedar 4 menos 2, 2. Esto es positivo. ¿Positivo es mayor que 0? Sí. Entonces, ahí tenemos. Y ahora, ¿cerrado o abierto el 3? Cerrado, ¿no es cierto? Porque si reemplazamos el 3, acá 3 menos 3, 0, se iguala con 0, cumple. Entonces este 3 va cerrado. Ya tenemos el dominio de Y1, pero adicionalmente nosotros debemos calcular Y2 y Y3 y luego interceptar todo. Entonces este dominio de Y1 lo voy a dibujar, lo voy a escribir acá, que voy a borrar la pizarra. Entonces lo necesito entre 2, 3, este va a ser cerrado y ese va a ser abierto. Ok, ahora vamos con Y2. Y2 está en el denominador, ¿no es cierto? Entonces el denominador siempre debe ser diferente de 0. Entonces Y2 va a ser x menos 2 y ese x menos 2 tiene que ser diferente de 0. Este menos 2 pasa al otro lado y me queda que x debe ser diferente de 2. Si graficamos la recta real, ¿qué vamos a tener? Pintamos toda la recta excepto ese valor, el 2. Y ahí tenemos el dominio de Y2. Entonces lo voy a poner acá, dominio de Y2. Ahí está. Todos los reales excepto el 2. Y vamos ahora con Y3. Entonces para Y3 está en el denominador, ¿no es cierto? Entonces debemos garantizar que el denominador sea diferente de 0. Entonces vamos a anotar Y3 es igual a 1 menos X. Y como está en el denominador, nos dice que para que obtengamos respuesta para Y, la X nunca puede ser, el denominador nunca puede ser 0. Y entonces nosotros estamos interesados en ver qué valor de X anula el denominador. Bueno, en este caso pasamos al otro lado, menos X diferente de menos 1. Y me queda X diferente de 1. Entonces X debe ser diferente de 1. Dibujamos eso acá, dominio de Y3. Entonces vean ustedes, tenemos el 2, por acá está el 1. Y ahora dice ahí que debe ser diferente de 1. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros vamos a pintar toda la recta real y vamos a exceptuar el 1. Ok, ahora ya nada más nos queda ver dónde tenemos gráfica común, ¿cierto? Lo voy a volver a dibujar para que se vea mejor. Y está muy chico, no se alcanza a ver bien. Vale la pena volverlo a dibujar.
lo vean. Vamos a poner, por acá está el 2, por acá está el 3, pintamos esto. Recuerden hacerlo a escala, por favor, este dibujo en su cuaderno. ¿Sí? Importante que quede a escala. Colocar siempre alineado, ¿no? Si acá está el 2, entonces el 2 de abajo también a la misma altura. Pintamos todo. Ahí está. Y el otro sería x diferente de 1. Entonces acá está el 2. Tenemos 1. Entonces, ¿cuál sería el dominio? El dominio se da donde tenemos intersección para los 3. Tenemos gráfica para los 3. Entonces, ¿dónde tenemos gráfica para los 3? Primero tenemos toda esta región, ¿no es cierto? Desde menos infinito hasta 1. De ahí del 1 tenemos hasta 2. Tenemos gráfica común. En este otro intervalo de 2 a 3 no tenemos gráfica en los 3. Entonces no. Y tenemos luego la intersección, tenemos gráfica en los 3. Desde 3 hasta más infinito. Por tanto, el dominio de Y, lo escribimos acá de color azul, el dominio de Y va a ser abierto, menos infinito, punto y coma, hasta 1. Abierto o cerrado, abierto. Muy bien. Unión, desde abierto, 1, punto y coma, hasta 2, abierto. Unión, desde 3, cerrado, punto y coma, hasta más infinito, abierto. Y ahí está. Entonces, ese es el dominio de esta relación. Dicho de otro modo, este es el lugar, o este es los valores de X que nosotros podemos darle a esta relación de tal forma que obtengamos respuesta para Y. Dicho de otro modo, en esta región, en estos intervalos, es donde nosotros tenemos gráfica para esta relación. ¿Ok? Entonces fíjense, desde menos infinito hasta 1 abierto, unión desde 1 abierto hasta 2 abierto, unión desde 3 cerrado, acá tengo cerrado, hasta más infinito, y el infinito siempre es abierto. ¿Ok? Vamos con un ejemplo más. Ejemplo número 3. Pide calcular el dominio de esta expresión. Y igual 1 dividido entre x cuadrado más x más 1 más logaritmo natural de 9 menos x cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, ¿no? Trabajamos
y1, y2, y3. Entonces, fíjense, acá tenemos un cociente. En el numerador tenemos un polinomio, ¿sí? Este 1 atiende a la definición de un polinomio. Recordemos que un polinomio es toda aquella expresión que se puede escribir de este modo, ¿sí? Donde n es un número entero positivo o negativo, puede ser, pero es un número entero, ¿okay? Recordemos que un polinomio es toda expresión que se puede escribir de esta forma, ¿ok? Entonces, veamos, 1 es un polinomio, entonces el dominio de un polinomio son todos los números reales, ¿no es cierto? Vamos con el denominador. El denominador nosotros debemos analizarlo y garantizar que sea diferente de 0. Entonces a esto lo vamos a llamar y1. Y acá tenemos un logaritmo, entonces a esto lo vamos a llamar y2. El dominio de y va a ser el dominio de y1 intersección con el dominio de y2. Entonces necesitamos calcular el dominio de y1. Para eso nosotros sabemos que y1 va a ser igual a x cuadrado más x más 1. Y como eso está en el denominador, eso lo debemos hacer diferente de 0. Entonces, acá tenemos una ecuación cuadrática. Recuerden ustedes la fórmula para resolver la ecuación cuadrática: x igual menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c dividido entre 2a. ¿Sí? Donde a es el coeficiente que acompaña a la variable al cuadrado, b es el coeficiente que acompaña a la variable lineal, más c, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en este caso a, b y c vale 1. Miren, el coeficiente acá vale 1, acá también vale 1 y acá también vale 1. Entonces nosotros podemos encontrar x sustituyendo menos 1 más menos raíz de 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 1 sobre 2 por 1. Entonces vamos a hacer las cuentas. ¿Qué nos va a quedar acá? Menos 1 más menos. Y acá fíjense lo que va a pasar. 1 al cuadrado es 1. Menos 4 me queda raíz cuadrada de menos 3 sobre 2. Y atención acá. Raíz cuadrada de menos 3 es un número imaginario, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que acá nosotros tenemos una respuesta imaginaria. Tanto para el positivo y el negativo nos va a dar imaginario. Y en cálculo 1 nosotros trabajamos con números reales. Quiere decir que esta solución no la tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque no existe un número real que anule esta expresión, sino el único número que lo anula está en el campo de los números imaginarios. Y en cálculo 1 nosotros no trabajamos con números imaginarios. Entonces, ¿cuál sería el dominio de y1? Pues serían todos los números reales. Entonces, el dominio de y1 está dado por el conjunto de los números reales. Vamos ahora con y2. Para calcular el dominio de y2, nosotros sabemos que y2 es igual al logaritmo natural de 9 menos x cuadrado. Para calcular el dominio de un logaritmo natural, hacemos que el argumento, es decir, 9 menos x cuadrado, sea positivo. Entonces acá tenemos una inecuación.
para resolver esta inecuación transformamos a ecuación. 9 menos x cuadrado igual 0. Acá tenemos un producto notable, ¿sí? Recuerden ustedes, voy a anotar acá, que cuando tenemos a cuadrado menos b cuadrado, nosotros lo podemos factorizar como a más b multiplicado por a menos b. Entonces, acá 9 es lo mismo que decir 3 al cuadrado. Entonces vamos a tener 3 más x por 3 menos x igual 0. Igualamos cada factor a 0. Entonces voy a tener 3 más x igual a 0 por un lado y 3 menos x igual a 0 por otro lado. Entonces aquí me queda que x es igual a menos 3 y acá me queda que x es igual a 3. Entonces estos son valores que nosotros vamos a representar en la recta real para verificar dónde se satisface esta inecuación. ¿Correcto? Entonces, graficamos acá la recta real, que va desde menos infinito hasta más infinito, y dibujamos el menos 3, y por acá dibujamos 3. Entonces, tenemos este intervalo de menos infinito a menos 3, de menos 3 a 3 y de 3 a más infinito. Entonces, tomamos un valor que esté entre menos infinito y menos 3, por ejemplo el menos 4. Y acá me va a quedar 9 menos 4 al cuadrado me da 16, ¿no es cierto? 9 menos 16, esto es un número negativo. Negativo es mayor que 0, falso. Entonces este intervalo acá es falso. Entre menos 3 y 3, ¿qué número tenemos? El 0. Si sustituimos, me va a quedar 9, es positivo, verdadero. Entonces, acá lo pintamos. Si no pueden hacerlo directamente, pueden reemplazar en su calculadora y verificar el resultado. No hay problema. Ahora tomemos un valor que esté entre 3 y más infinito. Por ejemplo, el 4. Entonces me va a quedar 4 al cuadrado, 16. 9 menos 16, esto es un número negativo, mayor que 0, falso. Entonces el dominio de Y2 está entre menos 3 y 3. ¿Abierto o cerrado? Abierto, ¿no? Porque acá no tenemos igual. Entonces ahora vamos a encontrar el dominio de Y. Voy a borrar esto. Ahora sí voy a dibujar el dominio de Y1. Voy a dibujar también el dominio para Y2. Recuerden hacerlo a escala, por favor. ¿Okay? Ahora sí. Entonces, el dominio de Y1 son todos los números reales. Pintamos entonces toda la recta. Y ahora el dominio de Y2 está entre menos 3 y 3. Entonces, el dominio nosotros lo encontramos donde tenemos gráfica común, ¿no es cierto? Entonces, la única región donde tenemos gráfica común está entre menos 3 y 3. Por tanto, lo vamos a poner de color azul. El dominio de Y va a ser igual abierto menos 3 hasta 3 abierto. ¿Ok? Entonces ese sería el dominio de Y. Muy bien, espero que les haya gustado nuestra clase de hoy. Recordemos que fue sobre cómo calcular el dominio de una relación. Nos vemos en la próxima clase.